Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha conmovido a todos. Elsin Sangu, en un evento benéfico para niños, no pudo contener las lágrimas, y además reveló detalles sobre su relación con Bar Arduk que nadie esperaba. Todo comenzó en la elegante cena organizada por la Asociación de Ayuda para Niños, un evento cargado de emociones y solidaridad. Elsin Sangu, conocida no solo por su talento actoral sino también por su gran corazón, llegó radiante pero visiblemente sensible. Vestida con un elegante traje color crema, saludó a los asistentes con una sonrisa cálida, aunque sus ojos ya mostraban una profunda emoción. Durante la gala, las cámaras no dejaron de seguirla, especialmente cuando se acercó a la mesa principal, donde se encontraba el comité organizador y varios niños beneficiados por la asociación. La velada transcurría entre discursos emotivos y actuaciones musicales, hasta que llegó el turno de Elsin para dirigirse al público. Con la voz algo temblorosa, comenzó agradeciendo la invitación y destacando la importancia de ayudar a los más pequeños. Cuando veo sus sonrisas, siento que todo vale la pena, dijo mirando a los niños presentes. Fue entonces cuando, al mencionar una historia particular de una niña que había recuperado la salud gracias a las donaciones, sus ojos se llenaron de lágrimas. La actriz intentó continuar, pero tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Perdón, es que estas historias me llegan al alma, confesó, mientras los aplausos del público la envolvían en un gesto de apoyo. El momento más inesperado llegó durante la entrevista posterior al evento. Frente a varios medios, uno de los periodistas le preguntó sobre su relación con Bar Arduk, con quien había habido rumores de distanciamiento en los últimos meses. Con una leve sonrisa y aún con los ojos húmedos, Elsin respondió, Bar y yo estamos mejor que nunca. A veces la vida nos pone pruebas, pero cuando hay cariño verdadero, se superan. Estas palabras provocaron un murmullo inmediato entre los reporteros, quienes no esperaban una declaración tan clara. Incluso agregó, estamos aprendiendo a escucharnos más y a disfrutar de los momentos sencillos. La química y complicidad que alguna vez los hizo una de las parejas más queridas del medio parecen estar resurgiendo. En el evento, Elsin evitó entrar en más detalles, pero sus gestos y tono de voz dejaban ver que la relación atraviesa un momento de renovación. Los fans, por supuesto, no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza, celebrando que dos de sus artistas favoritos estén encontrando nuevamente un equilibrio. Mientras tanto, la gala continuó con un ambiente más relajado después de sus declaraciones. Elsin se dejó ver conversando con los niños y entregando personalmente algunos obsequios. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta noche, dijo en voz baja a una periodista que intentaba obtener más información sobre su vida personal. Su entrega y cariño hacia los más pequeños hicieron que su imagen esa noche fuera aún más entrañable. Después de entregar los obsequios, Elsin se quedó un rato más en la mesa de los niños, escuchando atentamente sus historias. Uno de los pequeños, un niño de apenas 8 años con una sonrisa traviesa, le mostró un dibujo que había hecho especialmente para ella, un retrato colorido en el que aparecía con un vestido brillante y rodeada de estrellas. Es precioso, lo voy a guardar siempre, le dijo con ternura, mientras el niño le respondía con un abrazo espontáneo que arrancó un suspiro colectivo entre los presentes. La velada avanzaba, y aunque la agenda marcaba el final de la ceremonia, muchos de los asistentes permanecían en el lugar, conversando y tomando fotografías con los artistas invitados. Entre ellos, no pasó desapercibida la llegada de un enorme arreglo floral a la mesa de Elsin. Nadie confirmó el remitente,
pero las miradas cómplices entre algunos periodistas alimentaron la teoría de que podía tratarse de un detalle de Barr, quien, aunque no estuvo presente, habría querido mostrar su apoyo de forma discreta. En un momento más relajado, Elsin se apartó brevemente hacia una esquina del salón para conversar con la presidenta de la asociación. Ambas parecían coordinar ideas para futuros proyectos y, según se filtró después, la actriz estaría dispuesta a encabezar una campaña nacional para recaudar fondos y ampliar el alcance de la ayuda. No se trata solo de donar, sino de crear oportunidades reales para estos niños, comentó, dejando ver su compromiso más allá de la alfombra roja. Cuando llegó el turno de despedirse, la prensa intentó obtener una última declaración sobre su vida personal. Sin embargo, ella, con una sonrisa diplomática, solo dijo, lo importante hoy son ellos, no yo, señalando hacia los pequeños, quienes aún jugaban y corrían por el salón. Esa frase bastó para que en redes sociales se multiplicaran los mensajes de admiración, resaltando su capacidad para mantener el foco en las causas que apoya. Horas más tarde, ya lejos del evento, las fotos y videos de la noche comenzaron a circular en Internet. Un clip en particular se volvió viral, el instante en el que Elsin recibe el dibujo del niño y lo abraza. En cuestión de minutos, el video alcanzó miles de reproducciones y comentarios como esta mujer tiene un corazón de oro y así se ve la verdadera empatía. Mientras tanto, medios especializados comenzaron a publicar análisis sobre la renovada imagen pública de Elsin. Algunos columnistas apuntaron que, más allá de su carrera actoral, está consolidando una faceta de activista social que podría inspirar a otros artistas a involucrarse en causas similares. Otros, en cambio, no pudieron evitar centrar la atención en sus declaraciones sobre Barr, interpretándolas como un indicio de que podríamos verlos juntos nuevamente en algún proyecto profesional. Esa noche, en su cuenta de Instagram, Elsin compartió una sola imagen, una fotografía en blanco y negro tomada durante su discurso, con los ojos aún húmedos y una sonrisa serena. El pie de foto decía simplemente, gracias por recordarme lo que realmente importa. En pocas horas, la publicación superó el 1.000.000 de me gusta y recibió mensajes de todo el mundo, confirmando que su emotiva participación había tocado fibras más allá de las fronteras. No cabe duda de que lo vivido en esa gala quedará en la memoria de todos los presentes. No solo por el glamour o las palabras sinceras, sino por la sensación colectiva de que, incluso en medio de las presiones y los rumores, hay momentos en los que el cariño, la solidaridad y la conexión humana pueden brillar más que cualquier foco o titular. Y esa noche, Elsin Sangu fue, sin proponérselo, la prueba viviente de ello. Así que, queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios qué opinan de este momento tan emotivo y de las palabras de Elsin sobre Barr. No olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y, por supuesto, darle like a este video para que más personas puedan verlo. Nos vemos en el próximo contenido con más historias que nos tocan el corazón.